arrancando con la mejor combinación de humor y educación que tiene la radio matutina El Mañanero. Recibimos a uno que es de la casa, que teníamos días que no venía por aquí, pero lo traímos y de verdad, ¿en qué momento? Chanel Irazo con nosotros, bienvenidos al Mañanero. Buen día, a orientarnos jurídicamente. Gracias nuevamente por la invitación, siempre un placer estar aquí en mi casa y más cuando se trata de temas tan importantes y relevantes para toda la sociedad. Tenía mucho que no te veía, Chanel. ¿Cómo es? Sí, mucho trabajo realmente. Eso es bueno. ¿Qué nos trajo, Chanel? Terminó el tema con Sandra ya. No. No, lo que pasa es que él no coge intercambio. Sandra es por temporada. Okay. Ahora, me encanta que Chanel vino acompañado de un mini él, pero un flow que tiene mini Chanel. Lo sabe, está combinado. Le tocaba acompañarme hoy en general y cuando se levantó lo escuché que dijo, yo voy a ir como mi papá. Y me quedo con lo de general, bonito. porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿verdad? Sí, realmente. ¿Qué tenemos, Chanel? Mira, vamos a hablar un poquito sobre algo que ha estado sonando mucho en la prensa y en las redes a propósito del lamentable caso del Jet Set, y es el tema de las supuestas demandas colectivas. Okay. Pongo el supuestas porque de entrada nosotros no tenemos ningún tipo de regulación legal para este instrumento jurídico. Y no sé si por desinformación o por falta de conocimiento, ignorancia o adrede, se ha estado vendiendo y publicitando esta posibilidad. Tú puedes juntar un grupo de personas para hacer una demanda y eso es una demanda normal con un grupo de personas Codemandantes. pero no es una demanda colectiva y tiene una serie de implicaciones que es importante que la sociedad sepa. Sin tener que poner nombre, quizás tiene que ver con que parte de las personas que han estado promocionando esto no son abogados, sino son personas que de alguna forma se han visto afectadas y que están diciendo, mira, vengan aquí porque estamos reuniendo un grupo para hacer una demanda colectiva, pero lo que ve la gente y lo que escucha la gente que no conoce sobre eso es, mira, eso como tal y tal película. O como tal cosa que yo vi en la televisión, que nos reunimos y que todos vamos a recibir y evidentemente no es algo que Entonces, ¿qué se hace en este caso los afectados? ¿Tienen que actuar de manera individual, aunque sea con el mismo abogado? Cada caso individual. Pueden hacerlo en una sola instancia, pero cada caso, y especialmente cada perjuicio, tiene que ser evaluado de manera individual. Tú decías codemandantes. Exacto. Correctamente. Entonces, estos codemandantes, ¿cómo se hace entonces el proceso? ¿Tienen ellos, por ejemplo, es un solo abogado, se paga igual a ese abogado o no hay una sola persona que lo lleva y según codemandante, o sea, ¿cómo se hace en ese caso? Mira, entonces? Ahí la facilidad, si es una gran suma de casos o de personas que se unen con un mismo abogado, va a ser evidentemente para ese profesional del derecho que va a tener quizás más sencillo el trabajo porque va a trabajar sobre la misma estructura en cuanto a dos elementos. La responsabilidad civil, no me voy a referir a la responsabilidad de tipo criminal porque eso hay una serie de factores que los podrá determinar la investigación que se está realizando y que no tenemos ahora, pero la responsabilidad civil señala tres elementos. Una falta, un perjuicio y un nexo de causalidad. O sea, que esa falta provocó este perjuicio. Si tú tienes una gran cantidad de demandantes respecto a un mismo hecho, tú pruebas la falta, el nexo y en cada caso tú tienes que probar el perjuicio que le provocó a cada persona. Cuando se habló de la demanda colectiva, incluso se habló qué firma de abogados iba a llevar la demanda. Por eso digo, mira. Perdón, mi pregunta es, Chanel, ¿no es raro que la firma de abogados haya salido a decir esto? Yo no escuché que lo dijera la firma directamente. Por eso, pero si yo digo en los medios, por ejemplo, Chanel Iranzo va a manejar una demanda colectiva, yo estoy seguro que tú vas a salir, espérate un momentito. Exacto. Esas cosas no son así. Yo voy a hablar con ellos para guiarlos. Pero en este caso, la firma que se mencionó no ha salido a... A mí me encanta el derecho, perdón que me extienda un segundito, porque con el mismo código uno gana y otro pierde. Claro. Basado en lo mismo. Entonces, ¿por qué tú como abogado talentoso, profesional, preparado, tienes claro una cosa y una compañía de abogados, que se supone que hay abogados quizás al mismo nivel que tú, quizás, no lo hace igual? Es un tema, y lo voy a decir responsablemente porque incluso creo que, no recuerdo qué periódico hoy publicaba un editorial de cuidado con los vivos. Hay que ser muy consciente de que hay muchos
profesionales del derecho, colegas, que están pescando en río revuelto y pescando con la tragedia ajena. El ejercicio es abierto, pero hay que hacerlo dentro de unos márgenes éticos. Hay que hacerlo dentro de unos márgenes éticos. Para no personalizar este caso, hay abogados que día a día están fuera de la unidad de quemado, esperando algo. ¿Por qué? Porque ahí está la demanda de daño eléctrico. Hay abogados que lo hacen con temas de tránsito, por ejemplo, compran el caso ahí mismo. Y hay una serie de cosas que están por lo menos borderline, ahí al límite de lo que es ético. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con qué yo como profesional del derecho estoy dispuesto a hacer para ganar un grupo de casos o un grupo de clientes respecto a un proceso. El término pro bono, que a veces ustedes lo usan mucho para que le explique a la gente, número 1 y número 2, hay mucha gente que no sería más fácil a nivel colectivo o grupal la demanda y no ejerce más fuerza y presión a nivel en un juicio. Mira, tú ahí tocaste una puerta muy importante. Primero, hay que ver si quienes están diciendo que es pro bono es de verdad pro bono y no es un cobro, un pago de honorarios por contingencia. Me refiero a que aquí probablemente todos en algún momento hemos visto y hemos estado en contacto con un contrato de cuota litis. Yo no te doy un peso a ti, abogado. Tú llevas mi proceso, pero tú tienes un porcentaje de lo que estamos esperando recibir. Y ese porcentaje, si tú no has dado un peso, por lo general va aumentando, porque tú no vas a cubrir ni siquiera los gastos. Yo te voy a financiar tu proceso. Entonces, cuando tú tienes un gran número de personas que sabes que vas a tener que incurrir en grandes gastos, te es más sencillo tú apalancarte con la expectativa de tener muchas contingencias de los honorarios, de las indemnizaciones que van a recibir. Por ejemplo, el porcentaje por lo general más alto de los cuotas litis es de un 30%. Pero un 30% cuando son 10, 15, 20 demandantes es un número bastante cuantioso y eso no es pro bono. No nos dejemos engañar, eso no es pro bono. Eso es que tú firmaste con una contingencia respecto a lo que se va a recibir. Hay que decir al pan y al vino. Chanel, pero no también podemos ver la opción de la cuota litis como el único chance que tiene mucha gente que no tiene la capacidad económica para contratar un abogado. Perfecto, y es perfectamente válido, pero no le diga que es pro bono. Sandra. Entonces, una pregunta, Chanel. En cuanto a la constitución del país, ¿verdad? Me dices que no se pueden hacer las demandas colectivas. ¿Qué es mejor para las familias de las víctimas en cualquiera de este caso? ¿Buscar un abogado y que sea codemandante o hacer las demandas individualmente? Mira, yo, ya no lo voy a decir como profesional del derecho, yo personalmente me sentiría más cómodo con un abogado, una oficina de abogados que prestara toda la atención que mi caso requiere. Individualmente. Si eso se va a lograr con 2, 3 partes codemandantes, es una cosa. Ahora, mi proceso, y yo sé que cualquier defecto, cualquier falla respecto a mi proceso va a ser por lo que se hizo conmigo. Ahora, no por algo general. Yo lo veo también desde un campo más amplio. Mira, para el sistema de justicia es más fácil que sean demandas colectivas, porque son menos procesos. Aquí estamos hablando de 300 afectados. Imagínate que sean 300 demandas. Y estamos diciendo 300 con los fallecidos, pero sabemos también que personas que han sufrido lesiones menores, otras personas perjudicadas también tienen derecho a hacer cualquier tipo de reclamo. Entonces, es un número bastante alto que, siendo la jurisdicción competente, la del distrito, puede sobrecargar sobremanera el sistema. Entonces, para el sistema quizá es más cómodo que sean demandas colectivas. Y voy a decir otra cosa, para quienes sean las partes perseguidas, no es lo mismo tú enfrentarte a 300 demandas que enfrentarte a 4 o 5 con un gran número de personas. Lo digo de cara a enfrentar esos procesos. Tú te vas a defender de un proceso, vas a tratar de demostrar la no concurrencia de esos elementos en un proceso y no en 50, 60, 70. Irina. Mi pregunta también viene relacionada con la Constitución. Se habla mucho de la tipificación de estos casos en la Constitución y mucha información en las redes y demás, y que van a cambiar la Constitución porque eso estaba muy viejo y estaba obsoleto y ahora lo que se tiene que... ¿Cuál es la realidad? Mira, yo creo, y no por el tema, que yo aquí en este espacio he sido una de las personas que más he criticado que tenemos serios defectos respecto a nuestra legislación y a nuestro Código Penal. Entonces, yo creo que ahora sobra decirlo y sobra argumentar respecto a eso. Por eso yo no quiero
y creo que tampoco es el momento, hablar de otro tipo de responsabilidades como responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque tenemos un código deficiente. Porque queremos traer casos de situaciones que han pasado en el extranjero, que puedan tener algunos elementos coincidentes, pero que responden a una legislación distinta. Los tipos penales de nosotros son unos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país es la que tenemos. O para no decir que no tenemos un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica como tal. Entonces, hay que trabajar con la legislación que tenemos y eso no se puede cambiar. Y ojo, si se cambia mañana, no se aplica, porque la ley no es retroactiva. Chanel, una pregunta a propósito de esto. Y ayer Félix Porte hablaba del tiempo, que estos casos pueden durar 3, 4 años en yendo y viniendo. Pregunto, ¿el Ministerio Público, la Justicia Dominicana, para casos así, podría emplear un sistema de jueces específicos expresos para darle curso por la magnitud de la cantidad de personas? Podría realmente. Nosotros tenemos, si son procesos civiles, tenemos una gran cantidad de salas aquí en el distrito, pero, y no ha pasado específicamente quizá por un caso, pero tenemos jueces liquidadores, que son jueces que entran al sistema de las diferentes jurisdicciones cuando hay una gran carga de casos. Entran jueces liquidadores que no están conociendo de las audiencias, pero que ayudan a reducir el número de fallos. Te lo digo en la jurisdicción civil porque ahí no se exige la inmediación de la jurisdicción penal. En materia penal, tú tienes un juez que conoce del caso, que conoce del juicio, y necesariamente tiene que fallarte el caso ese mismo juez. En materia civil, un juez puede llevar las audiencias, puede practicar interrogatorios, practicar medidas de instrucción, y no necesariamente ese mismo juez tiene que fallar el caso. Lo puede fallar otro. ¿Por qué? Porque el proceso es más documental que oral, público y contradictorio, como sucede en materia penal. En la conversación perdón que repitamos el caso de Félix Porte, pero me quedó una pregunta porque ya estábamos cerrando cuando él mencionó los demandantes y se habló de que llevaran acta de matrimonio, etcétera, etcétera. Pero yo conozco un caso. De función también. El acta de función, pero el acta de matrimonio fue que me preocupó. Ya, perfecto. Si no son casados. Hay otros elementos de prueba que te pueden perfectamente revelar ese tipo de temas. Si tienen hijos, si de alguna forma han constituido una unión libre, hay que probar esa unión libre. Hay formas de hacerlo, que estaba añadida al seguro esa otra persona, el conviviente, hacer quizás un acto de notoriedad en el que varias personas afirmen y prueben de que esas personas estuvieron unidas el tiempo que la jurisprudencia ha dicho para reconocerle derechos ¿Que son qué tiempo? 3 a la años. unión libre. Eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos primero una disposición de la jurisprudencia que hablaba de 5 años, pero eso ha ido bajando un poco. Hay casos en los que se ha admitido que desde los 2 años se puede hablar de derechos y eso va a ir siendo verificado de esa forma, pero por lo general se habla de 5 años. Obvio, ojo, tú tienes que, si tienes una unión libre, no puedes tener un matrimonio a la vez, o sea, tiene que ser una relación de monogamia, no puede tener múltiples personas en unión libre, no te puede aparecer Jamás. 5 concubinos Y se da el caso, se reclamar. puede dar el caso, perdón, ahí voy. Se puede dar el caso de que un Correa que estuviese ahí, por ejemplo, que No tenga le una situación. fortine. No, para poner un ejemplo, una situación de que alguien que tenga 2 relaciones concomitantes de varios años y que se presente este caso en que, mira, él tiene un muchacho con esta niña, tiene 5 años, el niño tiene 4, y tiene 6 años con esta niña, el niño tiene 3. Bueno, mira, uno de los requisitos Ay, para bobo. tú poder formar un concubinato, una relación de unión libre, es la exclusividad. Entonces, si esa convivencia, ese periodo no fue ininterrumpido, no fue Dormía 3 días en exclusivo. una casa y 4 en otro. Bueno. Chanel, ¿cómo la gente puede Los hijos comunicarse? sí pueden reclamar. Exacto. Evidentemente. ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted para esta y otras En todas informaciones? las plataformas sociales estamos ahí a la orden, @Chanel Liranzo, Instagram, LinkedIn, Twitter y presencialmente en nuestras oficinas en Nuevo Centro, segundo nivel, justo frente al cine. Muchas gracias. Siempre a la orden. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC